mientras. Ya, entonces, como les comenté, mi intención es básicamente hacer una pasada rápida por algunos temas y después voy a abrir la conversa ya para que podamos hablar de ciertas cosas que me interesan, vayamos eh, definiendo comunitariamente. Entonces, tiene poquita slide esta PPT, así que tranquilos. Eh, Nuestra última clase ya nos acercamos mucho más a la cruz y quise poner este texto que es el texto con el que partimos las clases. La primera clase partimos con este texto de Marcos y este texto de otra forma representa nuestra pregunta que hemos definido como clave para todo el sermón, para todo el sermón, para todo el curso, que tiene que ver con quién dices que soy. Y ahí es donde está Jesús con sus discípulos y de otra forma sus discípulos también no tienen respuestas tan claras y Pedro hace una respuesta más clara y finalmente Jesús igual les pide que no hablen más de eso. Así que ahí es donde se torna el curso y esa es la pregunta que buscamos resolver con cada una de las clases. ¿Quién dice que son? Tocamos 6 unidades o 6 grandes temas y aquí me quiero parar o detener un poco para saber de estos 6 temas que tratamos de abordar, o 5, en realidad hoy día estamos tocando el sexto. Si tienen preguntas, si les surgieron preguntas, si hay cosas o reflexiones, de repente no preguntas, pero reflexiones, ahí les dejo abierto el micrófono para que puedan comentar lo que quieran. Somos poquitos, así que tenemos la libertad de que todos podamos hablar. No sé si alguien tiene algo que agotar respecto a los temas que vimos. En esta clase van a hablar más ustedes que yo, así que tienen que activar sus micrófonos. Eh, Más que dudas, la verdad es que no creo haber quedado con dudas, pero me quedé con sabor como que me hubiese gustado tal vez un poquito más de tiempo con la maestra que trajeron la semana pasada, ¿Ya? sobre el tema de cristología feminista, toda esta teología feminista, porque era como tan profundo todo y ella tenía tanta información que entregar y nacieron tantas preguntas que hubiese sido tal vez interesante haber podido profundizar un poquito más en eso. Eh, por ejemplo, finalizando casi la clase, ella hizo ciertas menciones, por ejemplo, al sacerdocio, al hombre como sacerdote, y ella como que lo expresó mencionando de que sacerdote de qué. Esa fue la expresión de ella. Entonces eso me dejó un poco pensando, porque yo personalmente tengo como claro un poco o pienso yo tenerla clara, ¿no? Del rol del hombre y de la mujer y todo. Entonces, de repente un poco pensaba yo, qué pasa con personas que de repente escuchan estos temas, pero no tienen bien clara la fundamentación bíblica. Entonces, me hubiese gustado que ella pudiera tal vez un poco profundizar un poquito más en esos términos que ella dejaba expuesto de que no eran tan así como se dice que son. Entonces, dejaba a las mentes como un poquito así como con la cosita, con la semillita sembrada de que no sé, pues averigüen, nos sigamos conversando, no se crean todo como se lo han dicho, entonces pienso yo que hubiese sido muy interesante haber seguido, tal vez tratando un poquito del tema de la semana pasada, que Cuando, estaba cuando, súper tú, interesante. cuando tú planteas lo de tener claro, o más o menos claro esto del rol del hombre y la mujer, ¿te refieres a la Biblia, a la sociedad, a la iglesia? A la Biblia, porque ella hizo una mención específicamente de esto de que el hombre no era la cabeza en el fondo, de que la cabeza
el término que hay detrás de eso, no quiere decir cabeza, de que el hombre no era el sacerdote. Entonces, en el fondo, ella, con sus explicaciones, que no tenían una fundamentación muy profunda, yo creo que también por el tiempo, porque ella transmitió mucha información súper interesante. De hecho, yo no tenía ni idea que existía este tema de la teología feminista. Eh, y tal vez quedaron ahí muchas dudas. De hecho, la semana pasada se conectaron varias chicas que yo invité, como tres, y después nos quedamos como conversando en el WhatsApp acerca del tema porque quedaron todas así como bien metidas. Pues entonces, a eso voy yo, que hubiese sido interesante poder fundamentar un poco más el por qué ella mencionaba de que el hombre no se refería a cabeza cuando la Biblia menciona la palabra cabeza, que no era sacerdote, que era sacerdote de qué. Entonces, a eso me refiero. Ah, súper. Sí, mira, de hecho, bueno, a nosotros igual como escuela nos llamó la atención la gran cantidad de personas que se interesaban en el curso. Eh, Así que también estamos viendo ahí, vamos a ver si más adelante podemos incluir quizás algún curso más específico acá de teología feminista, pero como tú bien planteas, es un tema igual como bien tabú todavía en algunos círculos religiosos. Entonces, como que hablar de feminismo, aparte el feminismo socialmente tiene una connotación que para algunos puede ser positiva y para otros negativa. Entonces, entonces, por eso quizás a veces todavía cuesta entrar un poco en estos temas, pero como tú bien lo planteas, es un tema, una relectura interesante de tener de la Biblia. O sea, es súper interesante en esta relectura desde el rol de la mujer, eh, pero desde el feminismo como justicia social. O sea, de una forma, alguien preguntó la semana pasada, uno de los estudiantes preguntaba, ¿por qué el feminismo puede ser mejor que el machismo? Como equiparando ambos términos. Y claro, en la base del significado de cada término, uno podría decir es lo mismo, pero en la base no es lo mismo porque tiene un fin distinto. El feminismo de otra forma busca, en su base, busca una lucha social un poco más, una justicia social un poco más plana o pareja para todos. Entonces ahí es Claro. donde yo creo que hay algunos temas como más de desconocimiento, pero lo que sí, y la semana pasada lo iba a hacer y no lo alcancé a hacer, les quiero compartir, a ver, voy a dejar de compartir. Este libro, Reconsiderar la Cruz, de Bárbara Rey, es una interpretación latinoamericana y feminista del Nuevo Testamento. Súper buen libro por si lo quieres leer, de la editorial Verbo Divino, Reconsiderar la Cruz. Eh, es súper bueno porque lo que hace esta autora es tomar múltiples testimonios de mujeres de distintos países, de México, de Perú, de Bolivia, y desde sus miradas empiezan a interpretar el Nuevo Testamento. Así que se lo recomiendo, por si quieren interiorizarse más en teología feminista y sobre todo temas relacionados a Cristo. Y este otro, es que este sí me gusta mucho, es quizás mi favorito de teología feminista, perdón, ahí está el título, que se llama La porfía de la resurrección. Este es un libro de Nancy Bedford, y aquí un poco lo que busca habla también del tema patriarcal que hablábamos la semana pasada, eh, pero este es un poco una invitación, lo que hace esta teóloga es también, a través de distintos ensayos del feminismo, eh, redescubrir el significado de la resurrección para nuestras vidas. Son súper interesantes. Hay harta lectura más de teología feminista, hay hartas teólogas como bien conocidas, como decía la profe la semana pasada, lamentablemente hay muchas más católicas que protestantes, pero, pero hay hartas, hay hartas. Y de hecho la profe la semana pasada, o sea, a mí les voy a dar el dato al tiro por si alguna se interesa, a ver si lo tengo por aquí. Aquí está. Por si alguna está interesada,
en seguir en esto de la teología femenina o feminista, hay una página web que se llama Academia, se los voy a copiar aquí en el chat. Academia, aquí está. Academia Teología Femenina. Es una... Ellos hacen cursos relacionados, de hecho hacen cursos de evangelio y género o teología y género. Son protestantes. De hecho, la que dirige esto es una pastora luterana y una de las directoras es la pastora de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. ¿Ya? La Iglesia Metodista que está, si no, no sé si en San Bernardo o en Puente Alto, pero ella, que es magíster en género de la Chile igual, ellas son directoras. Y de hecho la Susan está haciendo un curso con ellas en este tiempo. Entonces, por si les interesa y quieren seguir indagando, ahí les dejo otros datos. Eh, Alfredo, ¿Sí? ¿cómo están? Voy a poner un ratito. Con respecto a lo que comentaba Damaris, nosotros en clase anterior, no sé si tú recuerdas, pero igual echamos una mirada muy rápida de lo que eran las dos posturas bíblicas de la mujer en la Biblia y esta relación con el hombre. Y para darle una pincelada, yo creo que igual voy a mandar el paper que subí en esa clase, pero para darle una pincelada, hay, grandes teólogos a lo largo del tiempo sacan estas dos corrientes, una que es el complementarianismo y otra que es el igualitarismo. Y las voy a explicar rápidamente. El complementarianismo quiere decir que si bien la mujer y el hombre tienen distintas funciones, por decirlo así, se complementan, claro, como dice el nombre, se complementan, y ellos también debaten que la mujer no puede ser pastora, no puede predicar, porque ese es el deber del hombre, ¿ya? En cambio, el igualitarismo dice que la mujer y el hombre pueden tener cualquiera de los roles, y eso a través de la Biblia ha sido así, ¿sí? Y uno de los argumentos que me gusta mucho, la verdad, del complementarismo, porque creo que en los dos hay cosas que destacar, es que ellos dicen que así como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales, tienen funciones distintas, ¿ya? ¿Qué pasa con la iglesia actual? Que muchas veces nosotros cuando vemos jerarquía, vemos que hay poder uno sobre otro. Pero ¿qué pasa en la Biblia? Cuando se ve que Dios Padre manda a Dios Hijo al mundo, no es que Dios Padre tenga más poder que Dios Hijo, sino que tiene funciones distintas. Y creo que eso pasa mucho también en el matrimonio. Cuando el hombre tiene una forma distinta de la mujer, o funciones distintas, y lo vemos diariamente, creo que lo malo ahí es jerarquizar, o sea, que uno tiene un poder sobre el otro. Y yo creo que quizá eso puede, o quizás investigar sobre esos temas puede aclarar esas dudas del tema de la cabeza, el tema de ser sacerdotes del hogar, del sacerdocio del hogar. Y obviamente ahí uno va a tener que quedar con la postura que más se sienta cómodo. Yo la verdad estoy al medio, soy como entre gris ahí, porque si bien comparto lo que habla el complementarismo de que son distintas funciones, claramente, porque la mujer tiene muchas más funciones que el hombre y puede hacer muchas cosas a la vez más que el hombre, obviamente, y es más inteligente y todo lo demás, si bien creo en una parte de la Biblia que habla de la igualdad. Como dice el apóstol Pablo, en Cristo no hay mujer, ni hombre, ni esclavo, ni libre, ni judío, ni griego, sino que todos somos iguales. Y creo que también los dones espirituales están dados de esa forma. Creo que la mujer puede ser pastora, puede predicar, creo que también puede ser misionera, y hemos visto muchas veces eso. Incluso una vez una amiga que tenía en el seminario feminista, o sea, no fui a un seminario feminista, la amiga era feminista en el seminario bautista. Ella le preguntó a un profesor, si estamos en el campo misionero y no hay ningún hombre que pueda bautizar,
¿podría yo bautizar? Y al profesor le explotó el cerebro y no supo qué responder en ese momento. Porque claro, para él es hombre, hombre y hombre. Pero creo que quizás a lo que iba la profesora la semana pasada era justamente eso, de volver a poner a la mujer en su lugar. Y muchas veces también creo que la mujer pasa a tener esa función de sacerdotisa. Y con esto creo que voy a dejarte el paso, porque hay una parte en la Biblia que dice que cuando la mujer es cristiana y el hombre no, con su testimonio puede convertir al esposo. E incluso habla de salvar, o sea, de que va a salvar su casa. ¿Y a qué voy con esto? Que cuando obviamente la mujer cumple el rol de liderazgo en la casa, cristiano, ella yo creo que pasa a ser la sacerdotisa, la responsable espiritual de esa casa delante de Dios. Así como yo creo también que el hombre pasa a ser el responsable espiritual, o es el responsable espiritual desde los inicios. El ejemplo quizás más claro es Adán. Cuando Dios pide cuentas a la humanidad, se las pide a él directamente, porque Dios sabe que tiene responsabilidad sobre la humanidad. Y se las pide a él. Pero cuando pasa que no hay una responsabilidad espiritual ante Dios, yo creo que Dios se lo va a pedir al que más sepa. Y eso quiere decir, eso también conlleva una redención de por medio. ¿Por qué? Porque obviamente Dios, cuando redimió a la humanidad a través de Jesús, Él ya sabe que si es un hombre o una mujer, cualquiera de los dos puede crecer al nivel de ser responsable espiritual de una casa, de una familia, de una iglesia, etc. Entonces, no sé si quizá eso lleva más cosas al debate o quizá lleva más preguntas. En cuanto a lo primero, que es el complementarianismo, y al igualitarianismo, les voy a dejar igual una lectura buena para que quizá lo vean. Yo, sinceramente, pucha, a veces estoy más en una que en otra. Hay buenos teólogos que creen una y hay buenos teólogos que creen la otra. Entonces creo que también tenemos que ser humildes siempre en tomar nuestra postura, respetar obviamente los que llevan la otra, y eso más que nada. Súper. Gracias, Felipe. Bienvenida, Karen. Como estábamos comentando antes o sea, cuando salió un poco esta discusión, donde estábamos, para la Karen que se integró ahora recién, un poco estas son las unidades que pasamos, con las que estuvimos trabajando, y la pregunta, así como lo planteó ya Damari respecto a la unidad 5, es si hay preguntas, comentarios, observaciones de los temas que revisamos. Si alguna de ustedes tiene alguna otra duda, consulta o lo que sea, ahí la Francesca, la Cami, la Karen, al menos de estos temas. No sé si alguien de ustedes tiene algo. A mí me quedó una duda con lo que decía Felipe. Eso de que puede que hayan roles, pero no sé si esté definido. O sea, por ejemplo, cuando Jesús decía que fueran a ser discípulos y bautícenlo en el nombre de Jesús, nunca dijo hombres, háganlo. O sea, nunca definió si podían ser solo hombres. Entonces ahí me queda la duda si las mujeres pueden pastorear solas, porque he visto, hay una iglesia, la iglesia de mi abuela, tiene solo una pastora y es mujer. Entonces, ¿eso es correcto o no es correcto? No sé, siempre que veo bautizos, son hombres los que bautizan. Entonces ahí me queda la duda. Sí. De ahí nacen esas dos posturas. Está el igualitarismo que dice que sí es correcto, yo creo que sí es correcto, y tal como dices tú, cuando Jesús se aparece la última vez a estas personas, hay muchas mujeres dentro de eso. Y creo que igual nosotros últimamente lo hemos malinterpretado. Y el complementarismo dice que no. Dice que el hombre puede ser pastor, el hombre debe llevar el liderazgo de la iglesia, basado en ciertos capítulos de 1 Corintios y 1 Timoteo 4. Pero yo personalmente he visto que sí, he visto también incluso iglesias de pastores que es hombre y mujer, que la lleva es la mujer. Entonces,
por ese lado creo que sí. O sea, pero ahí están las dos posturas. Y ambas, por decirlo, están basadas en la Biblia. Y yo añadiendo a lo que dice Felipe un poco, eso se mezcla con otra discusión que es como de otra rama de la teología sistemática, que es la eclesiología. ¿Qué entendemos por hacer iglesia? ¿Qué entendemos por cómo se forma la eclesia y cómo se administra la eclesia? De hecho, creemos que como vemos hoy día la iglesia en términos como de formación, de estructura, de administración, es como siempre ha sido, pero eso no es así. O sea, como vemos iglesia hoy día no tiene más de 150 años. Entonces la forma de hacer iglesia, y sobre todo cuando Pablo empieza a describir ciertos roles dentro de la iglesia, el mismo Pablo no está haciendo, no siempre hace, en algunos casos lo hace, pero no siempre hace la distinción entre hombre y mujer, sino que habla de distintos roles desde el punto de vista de la gestión de una iglesia, por así decirlo, si lo llevo en términos como más actuales. Como que hay cosas, de hecho hoy día creemos que el pastor tiene que hacer todo, y es una lectura errada de la Biblia, en términos como eclesiales, porque por algo existían los obispos, los pastores, etcétera. Entonces ahí como que los diáconos, etcétera. Entonces ahí nos metemos como a otra discusión que tiene que ver mucho más con la eclesiología, que puede ser un curso re interesante igual. Entonces yo comparto lo que dice Felipe. Yo soy mucho más partidario del igualitarismo más que el complementarianismo, porque creo que hombre y mujer tienen el mismo espacio. De hecho, personalmente se lo digo, y antes que termine la clase y el curso, para mí me llena de orgullo y felicidad de que haya más mujeres que hombres en este curso, porque denota un interés que en general no existe, ¿cachai? O sea, de verdad que es triste ver en los seminarios. Yo en el seminario tenía 3 compañeras mujeres y 35 hombres, y de las que llegan al último año no llegó ninguna. O sea, siempre, todos los que estudian teología, en la mayoría de los seminarios pasa que se van cayendo, la mayoría se va cayendo el segundo, tercer y cuarto año. Pero en el último año tuve ahí los 5 alumnos que se terminan graduando y ninguna es mujer. Y eso es una brecha que me gusta que al menos en este curso estemos rompiendo. Que si bien hay algunos hombres del curso, mayoritariamente son mujeres. Entonces, es bueno porque quiere decir que ustedes ya pueden enseñar esto. Y esa es la gracia de estudiar. Ustedes pueden enseñarlo. Entonces, también una invitación ahí para enseñarlo. No sé si hay otra consulta, comentario, duda, adición a esto. Si no... Ya. Bueno, respecto a la pregunta del quién dices que soy, esta es una slide que mostramos también en la primera clase respecto a qué pensaban estas primeras comunidades, al menos la voz de los que más hablaban, o de los que tenemos escritos, como Pablo, Marcos, Mateo, Lucas. Todos pensaban o decían distintas cosas de Jesús. Pasamos un poco por esta división entre el Cristo de la fe y el Jesús histórico. Vimos temas más humanos de Jesús, como dónde vivió, qué hizo, y temas mucho más desde la fe, como cuál es la necesidad que tenemos de la redención. Y hicimos distintas preguntas. Preguntamos si existe Jesús, dimos alguna respuesta a eso. Preguntamos quién fue Jesús, y dimos respuesta a eso. Y ¿por qué si es Dios debe ser humano? También hablamos un poco de eso en algunas clases. Y preguntamos si Jesús era eterno o no era eterno. Y ahí es donde llegamos de nuevo a esta pregunta del quién dices que soy. Y lo que busco un poco, y ahora sí que sí o sí, ustedes son las que van a hablar, no tanto yo, ni Felipe, y vamos a responder estas preguntas. De hecho, están intencionalmente ahí, y voy a escucharlas. Cada una les va a tocar hablar, así que la primera pregunta es: ¿cuál era su imagen de Jesús cuando ingresó al curso?
si hay voluntariamente, si no las voy a dedo. Y voy a escribir la respuesta acá para que la vayamos viendo todos. ¿Quién parte? O a dedo. La Francesca se escapó. Ah, no, ahí volvió. Ya, Francesca, dale tú. Tú partí. Ya. ¿Cuál era nuestra imagen de Jesús cuando era? Nada que ver lo que es ahora. O sea, ahora yo. No, pero no respondas qué es ahora. ¿Cuál era tu imagen cuando partiste el curso? Ay, un Jesús más quieto. Sin tanto detalle, quizás. Más quieto podría decirlo, sí. ¿A qué te refieres Pero con más quieto? es que yo no sabía tanto detalle. Yo soy relativamente nueva, digamos, pues, como que llevo unos 3 años nomás en el Evangelio. Ya. Y nunca antes estudié. O sea, yo leía la Biblia, tengo una Biblia de estudio, un interlineal y con eso, pero se me hacía necesario tener el profe, el compartir, el saber un poco más. Entonces yo creo que para mí era más quieto porque mientras más detalles sé de él, es que yo más corro. No sé si se entiende, como que yo no sé cómo lo explicar. Mientras más sé de él, yo más lo busco, mientras más detalles sé, es que yo más avanzo. Entonces para mí era más quieto porque yo no sabía tanto. Entonces, claro, yo me levantaba a las 6 de la mañana quizás, oraba de la noche, y quería igualar, ¿verdad?, la actitud de Jesús en el mundo, pero era hasta ahí, ¿me entiendes? Pero cuando yo supe algunas cosas que fueron muy relevantes para mí, que, que, que son datos comprobables, ¿me entiendes? Que Jesús nos dio un lugar como mujeres, o sea, hay muchas cosas que a mí me hicieron avanzar en lo espiritual y me sirvió mucho para mi matrimonio porque yo pude ir comentando con mi esposo cosas, oye, tú sabías que Jesús me dio un lugar, tú sabías que Jesús, ¿me entiendes? Entonces, por eso yo digo que era más quieto, pero para mí, no sé si Ah, se súper. entiende. Sí, sí. Yo lo entiendo al menos. Súper. Ya. Gracias, Francesca. Dale, Karen. Ya, ¿me escuchó? ¿Sí? Ya. Para mí era como un Jesús más lejano. Incluso cuando en una clase comenzamos como a responder como las preguntas de quién era Jesús, cuántos hermanos tenía, cuántas familias, yo dije, pucha, es imposible que sepa más de Justin Bieber que de Jesús. Y lo sentía muy lejano y me dio una vergüenza. Y decía, pero ¿cómo? Esa fue como mi imagen. No, ya no sé qué decir. La buena esa que sabía más de Justin Bieber. Real. Súper. Cami, dale. Yo la verdad siempre, me acuerdo que al principio del curso hicieron la pregunta, ¿quién dices que soy? Y yo había respondido que era mi Salvador, siempre lo vi así. Y bueno, desde chica soy cristiana, entonces siempre lo he sentido muy cercano. Pero es verdad que no sabía tantas cosas. O sea, al final del curso siento que es mucho más complejo de lo que yo pensaba. O sea, detrás de todo hay un propósito. Entonces, eso más que nada era como mi Salvador, lo siento como un Dios muy cercano. Eso era. Ya, súper. Gracias. Damaris. Reconozco que no sé muy bien cómo responder. No Porque importa, aquí confieso que no sé si es estamos para tan aprender. distinto. No sé si es tan distinta la imagen que tengo ahora. Bueno, para mí Jesús es que no me viene otro concepto más que mi todo, mi meta, mi tesoro, el amor de mi corazón y es esa persona a la cual anhelo conocer profundamente.
Entonces estoy con ese deseo desesperado en mi corazón de conocer esos detalles que tal vez no conozco a pesar de haber nacido en la iglesia, conocer la palabra, con esa necesidad de ir profundo en su persona. eh, Eso es lo que puedo decir. Ah, súper. No, está bien. Sí, mira, de hecho, yo tengo anotado aquí en un post-it lo que respondieron la mayoría, como dijo la Cami, que era Jesús, o quién dice que soy, cuando respondieron la primera clase, y la gran mayoría dijo que era su Salvador. Como que casi todos resumimos ahí en la persona de Jesús. Y de hecho, cuando mencionamos que, claro, es probablemente la pregunta, es la respuesta que a uno le sale más fácil decir, o la que a uno le sale más de piel decir que es nuestro Salvador. El tema es qué está detrás de esa salvación, o qué significa esa salvación. Así que, no, gracias. Gracias por sus respuestas. Ahora se viene un poco más difícil, así que piénsenla más y expláyense con confianza, que lo que digan que aquí. ¿Cuál es el sentido que tiene para Jesús la comunidad o la iglesia? Para Jesús. Hago la pregunta al revés. No para la comunidad, sino que ¿qué sentido tiene para Jesús la existencia o la razón de ser de la comunidad o de la iglesia? ¿Se entiende la pregunta? La apartamos al revés. Dale, Damari. ¿Se escucha? Sí, sí. A todo esto, si alguien quiere interrumpir o piensa distinto al que está hablando, bienvenido. Esa es la gracia un poco. Bueno, yo pienso que para Jesús la iglesia y la comunidad es el plan de Dios, o sea, es esa familia de hijos que Dios planificaba tener semejantes a Jesucristo. Eso es lo que yo pienso, o sea, para Jesús somos eso es lo que Él vino a reconciliar, a rescatar, que se había perdido en el camino y volvió a traernos al origen del plan de Dios, la iglesia y esta comunidad que somos nosotros, los hijos de Dios y la iglesia. Pero cuando dice lo del origen, planteas, ¿Jesús nos hace volver al origen? ¿Cómo eso? No, ahí no te sigo. O sea, sí, yo pienso que, o sea, por medio de Jesucristo, volvemos a ese plan original, pues como de reconciliación con el Padre, de ser la familia de Dios. Se me pega cada rato, perdón. ¿Se escucha bien en todo caso? Ya. Y me aparecen acá rato los mensajes de que estoy mal con el internet. Entonces, el sentido que tiene para Jesús, tú dices que la iglesia es su plan, que Dios nos hace semejantes a Jesucristo, y por medio de Jesús, es que volvemos a ese plan original, a ser la familia de Dios. Dale. Sí. Cami, dale. Ya, yo pienso un poco distinto a la Damaris, y es que al final siempre yo me quedo con que Jesús nos manda como a ser discípulos, a salvar almas y bla, bla, bla. Entonces yo creo que ese es el propósito de la iglesia, pero la necesidad de estar en iglesia y en comunidad es como acompañarnos también, pues si también todos pasamos por problemas o qué sé yo, entonces es necesario uno educarnos, como ir aprendiendo la palabra de Dios, que cuando pasamos por problemas tener a un amigo, a un pastor y tener porque es necesario estar pastoreado también. Entonces, no sé, siento que va por ahí la respuesta. Pero trata de dar la vuelta, porque acá yo creo que respondiste desde tu mirada de la iglesia. Acá la mirada es como desde Jesús. ¿Por qué Jesús? ¿Qué sentido tiene
la iglesia para Jesús? ¿Por qué para Jesús es importante la iglesia? Es que yo como que insisto en eso, que al final la importancia de la iglesia es que ir y hacer discípulos y estar también al servicio de la comunidad y mostrar y enseñar este Dios que nosotros conocemos y además acompañarnos siempre como iglesia, porque es necesario, no podemos estar solos dispersos por el mundo, creo yo. Que va por ahí, no sé. De otra forma, a ver si estoy interpretando bien, pero de otra forma que la iglesia sea como el ente que acompaña a todos los cristianos. Claro, ¿Cachai? que nos O sea, acompañemos es como el, como claro, hermanos. el lugar físico donde nos acompañamos. O sea, yo estoy viendo a la iglesia como las personas, no como el templo. Buenísimo. A esas reflexiones quiero llegar. Yeah. Súper. Dale, bacán. Karen. Yo creo que el sentido que tiene es que nosotros seamos la voz, los embajadores, porque si Jesús, cuando volvió no volvió, cuando fue al cielo, y pidió que fuéramos a predicar, que habláramos de su palabra. Yo creo que ese es el sentido que tiene Jesús para nosotros. O sea, que tiene, para mí, que tiene Jesús para la iglesia, que seamos como Él fue. O sea, que seamos la voz, pero que también seamos un ejemplo. Algo así, sí. Ya, súper. Francesca. Ya, yo pienso muy parecido a la Cami. Y lo anoté un poco, porque igual soy dispersa. Entonces yo pensaba lo siguiente, que Dios está, ¿verdad?, donde hay dos o más reunidos. Creo que, espérame, déjale, ¿cuál es el sentido que tiene para Jesús la comunidad? Creo que el sentido es esa reunión, digamos, que sabemos que está Dios ahí, el evangelizar, el preparar a sus hijos para servir, el ser de ayuda para la comunidad, como decía también la Cami, yo lo noté, y tener como esa iglesia localizada en sectores, como muchos sectores, y ser de ayuda para ese sector, digamos, como para esa comunidad. Eso creo yo. Súper. Entonces, resumiendo, la Damaris nos planteó un poco la iglesia es el plan de Dios, en donde nos hacemos, si estoy diciendo algo que no dijeron, me corrigen, pero si somos, en donde somos semejantes a Jesucristo, por medio de Jesús volvemos a este plan original, a ser la familia de Dios. Después está planteado el propósito de la iglesia es hacer discípulos, estar al servicio de la comunidad, que la iglesia sea la compañera de nosotros como cristianos. Traté de describirlo así, lo que planteó la Cami, que la iglesia sea la voz del mensaje de Jesús y un ejemplo de su vivir. Y el sentido, un poco que hablaba la Francesca ahora, es un sentido más, lo asocia más al oculto, como de reunión, de ser ayuda también para la comunidad, donde aprendemos, donde crecemos, pero de otra forma, la Francesca lo ve también muy desde la praxis. O sea, se necesitan iglesias en todos lados para que sean de ayuda a diversos tipos de comunidades. Y si se dan cuenta, aquí estamos mezclando un montón de temas y no hay ninguno errado. O sea, todos tienen algo de cierto y todos tienen algo de peso. O sea, ¿somos la voz? Sí. La iglesia tiene que comportarse, la iglesia, hablando que nosotros somos la iglesia tiene que comportarse como se comportaría Cristo, seguir su ejemplo. En la iglesia y en nosotros es donde, claro, volvemos a este plan original. Y el resto de cosas yo lo resumo un poco como, y en teología se habla harto de la iglesia como agente del reino de Dios.
Aquí quizás no hemos hablado mucho del reino de Dios, no es propio de este curso, lo pasamos en un curso en el primer bimestre, pero la iglesia como agente del reino. Todo el reino de Dios tiene es donde está este gran plan del que hablaba la Damaris, y dentro de ese gran plan, uno de los actores principales es la iglesia, como agente del reino. Pero no es lo mismo que decir que la iglesia es el reino, o que la iglesia es el plan, sino que la iglesia es agente del reino, y en este reino hay un gran plan. Entonces el sentido que tiene para Jesús, y ahora voy a dar mi opinión, el sentido que tiene para Jesús es justamente formar a este agente, o sea, darle sentido a este agente del reino, a este actor en el reino, que tiene que cumplir una misión, y esa misión está descrita en lo que ustedes plantean. Así que súper bien, al menos yo no me quedan dudas de lo que ustedes dijeron, al revés, hago crecer mi interpretación. No sé si alguien tiene dudas, comentarios respecto a lo que dijeron ustedes o a lo que dije yo. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ya, voy a la otra. Ya, y esta es una pregunta un poco más compleja, entre comillas, pero que tiene que ver mucho más con la praxis de este curso. ¿Qué van a hacer ustedes con lo que aprendieron aquí y con lo que van a seguir aprendiendo? Entonces aquí, y esta puede ser, por eso puse comunidad iglesia, podrían haberle colocado / grupo, pues esto podrían transmitírselo a su grupo pequeño, a su grupo de conexión, lo que sea. Pero la pregunta es, ¿qué imagen de Jesús ustedes, 1, 2, 3, 4, después de haber terminado el curso, transmitirían o van a transmitir a Jesús? En su comunidad, en su iglesia, en su familia, en su grupo pequeño. ¿Cómo ustedes lo van a hacer? ¿Cómo a ustedes se le ocurre hacerlo? Como con qué argumentos, o qué posturas, con qué línea más se quedaron, no sé, lo que les nazca. Ya. Cami, dale tú. Bueno, yo siempre he mostrado a un Dios de amor, como un Dios misericordioso, un Dios que va a los necesitados, un Dios que en verdad no es alguien que juzga o todo ese tipo de cosas. Y eso es algo desde siempre, porque, no sé, a mí me molesta mucho, a mí me gusta mucho la política y todas esas cosas. Y me molesta cuando los cristianos se involucran en política juzgando, por ejemplo, a los homosexuales o cosas así. Siento que no tiene mucho fundamento, o sea, como que es odio por odio nomás. Entonces, como seguir enseñando y mostrando a Jesús, como decías tú, como qué citas usaría o cosas así, es como cosa de usar, o sea, mostrar a Jesús que iba donde las prostitutas y les mostraba la palabra de Dios y no las excluía. Y en todo sentido, como nunca se alejó de los pecadores por ser pecadores y los juzgó por eso, sino que siempre les daba la oportunidad de salvación, y era a ellos a los que se dirigía. No se encerraba en las 4 paredes a predicar a los que ya creían, sino que iba donde la gente que lo necesitaba, y creo que eso pasa mucho en la iglesia, es que a veces nos encerramos en las 4 paredes y nos vamos a predicarle a otras personas, o juzgamos a otras personas y les negamos la entrada a la iglesia o a Dios por cómo son, cuando no deberíamos ser así, porque Jesús no fue así y nos dio ese ejemplo. Eso. Y te la pongo difícil. ¿Qué le diría a Jesús? Voy a hacer 2 preguntas. ¿Qué le diría a Jesús? ¿Qué crees tú que le diría a Jesús? A 2 personas que hoy día están, dado que dijiste que te gustaba la política, a 2 personas que hoy día están en veredas contrarias en esto del plebiscito, o sea, entre el apruebo y el rechazo, en veredas contrarias, pero contrarias, o sea, tirándose bombas, cada uno va a cada lado. ¿Qué crees tú que Jesús le diría? O sea, es que primero Jesús no creo que esté de acuerdo con andarse peleando por política. O sea, siento que cada uno debería respetar sus opiniones. Y bueno, Jesús yo creo que les diría, ay, a ver, es que en verdad Jesús yo no creo que se involucraría, le diría, ¿sabes qué? Tú tienes la razón y él no la tiene. No, nada de eso. Solamente respetaría sus posturas. Yo creo que Jesús ni siquiera se preocuparía de ponerse a discutir sobre eso.
Yo creo que Jesús estaría preocupado de otras cosas como de ir a salvar almas y bla, bla, bla. No sé si se entiende. Sí, pero igual Jesús está súper compenetrado con su realidad, con su contexto. Jesús está en un contexto súper complejo, siendo oriundo de Galilea y de otra forma yendo a predicar a Jerusalén. Acuérdense lo que pasa en el templo. El templo como que cuando tira las mesas y todo y deja la escoba, eh, ahí como que se desclavó de la cruz, como dicen algunos, porque ahí ya Jesús como que se descoloca un poco por todo lo que ve. Entonces yo creo que Jesús es un ser político, porque todos somos seres políticos. Pero más allá, no voy a, ojo, mi pregunta no va hacia Jesús diría pro rechazo, sino mi pregunta es, ¿qué le diría Jesús a las personas que están en extremos odiándose? ¿Cachai? ¿Cuál sería su mensaje de amor, de compasión? Como tú lo escribiste, de amor, de compasión, de misericordia. ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Porque el Evangelio también hay que transmitírselos a ellos. Al que está al lado derecho y al que está al lado izquierdo. A los dos hay que transmitirse. ¿Cómo se los dice? Es que yo insisto en que Jesús no estaría de acuerdo en la pelea. Primero, no estaría de acuerdo en el conflicto. O sea, está bien tener diferencias porque es parte de la política. Y él las tuvo, pero nunca se fue a pelear por eso. Eso yo creo que es parte de respetar al otro. Si tú quieres plantear tus creencias, si apruebas, si rechazas, está bien. Pero siempre y cuando respetes también la opinión del otro. Aunque ahí igual me queda algo porque, como decía, a mí me gusta la política y a mí sí siento que Jesús se metería cuando alguien entra a ofender a otra persona. Por ejemplo, no sé, se va a crear el tema del matrimonio igualitario y a veces salen estas personas que empiezan a juzgar a otros, a juzgar a los homosexuales, qué sé yo. Yo creo que Jesús no estaría de acuerdo en eso, por ejemplo. No sé. Sí, vale, o sea, yo comparto lo que planteas. De hecho con este último ejemplo que diste, como que siempre traigo a luz lo que Jesús hace cuando los judíos y fariseos quieren apedrear a esta mujer. Claro. ¿Qué hace Jesús? Jesús no dice nada. Bastó con lo que hizo. Nunca sabremos lo que Jesús estaba escribiendo en la tierra. Solo sabemos que estaba escribiendo algo en la tierra. A lo mejor era un jeroglífico, a lo mejor era cualquier cosa, a lo mejor estaba obviando ese juzgar a esa mujer. Pero como tú dices, Jesús no se puso del lado del pecado, sino se puso del lado del pecador como humano. Claro, es que aparte Jesús nunca defendió el pecado, Jesús defendió a los pecadores, ahí defendió a la mujer, pero no porque estuvo bien lo que ella hizo, sino que porque era una persona y porque le iban a apedrear, como... Entonces, a eso voy. Eso. A mí me encanta este tema, así que podría estar toda la noche hablando, pero voy a avanzar. Karen. Qué complejo igual, me quedé pensando en lo que estaban diciendo. Yo creo que Jesús les diría así como, ¿por qué pelean? ¿Por qué tanto quieren parecerse a mí? ¿Por qué no se ponen en el lugar de las personas? ¿Por qué no son empáticos? Yo creo que eso les diría a Jesús, al menos en el contexto que estamos viviendo ahora. Yo creo que él se fijaría más en eso que en el pecado de las personas, porque puede que si la gente esté luchando, puede que parte de las luchas sean por el tema del matrimonio igualitario, pero Dios antes, o sea, a ver, ¿cómo explico? Más que apoyar eso, él quiere entregar amor, pero no sé cómo explicar la idea que tengo en mi cabeza. Pero sí es como el no juzgar, que Dios no quiere que se juzguen ni nada de eso. Ya, y ahora, eso fue como bacán, fue como comentario a lo que estábamos hablando justo antes, Uh-huh. y respondiendo a la pregunta inicial.
¿Qué imagen de Jesús crees tú que debemos transmitir a tu grupo pequeño, a tu grupo de amigos, a tu comunidad de fe, a tu iglesia? A un Jesús cercano, a alguien que no se va a preocupar de cómo uno está o cómo uno llega a conocerlo a él, sino que lo va a acoger tal y como está. Y, y luego del acogerlo, él ahí hace la transformación o el cambio de pensamiento y todo, pero eso. Súper. Gracias, Karen. Damaris. La pregunta se supone que es cómo mostramos a Jesús dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Claro. O sea, puede ser dentro de la iglesia, dentro de tu grupo, de lo que sea. Puede no necesariamente ser la iglesia. Mm, eh, bueno, la verdad es que creo que como el punto más importante siempre de cómo se presenta Jesús hacia las personas es con su misión, con esa misión del rescate, de que Él vino al rescate que vino a dar su vida en rescate por muchos, de que Él es el Salvador, y de que ese Salvador, como decía también la Cami, está cercano, ah, no está lejos de ti, sino que está aquí mismo golpeando a tu corazón, eh, que es ese... eh, también pienso un poco el tema de cómo presentarlo, por ejemplo, yo me imagino hablando en un grupo pequeño de la iglesia, creo que apuntaría más también en este tiempo a hablar también de Jesús y del Jesús misional, que a mí marcó mucho también esta sesión que tuvimos con ese hermano que era de otro país, que nos habló Sí. de esta cristología misional y todo. Apuntar allá al propósito, a que la misión de Jesús es ahora nuestra misión, nuestra tarea de llevar a muchos a Cristo, a Dios, al Padre. eh, lo mostraría así, porque encuentro como también la palabra como bien amplia, pero, o sea, la pregunta, pero para allá apuntaría, pienso yo, como a Jesús el Salvador, más en este tiempo que estamos viviendo, donde parece que todo es un caos tremendo, entonces apuntar a que Jesús es la esperanza, es el camino, es la respuesta, Él es la vida, es todo, entonces volvamos a Cristo en los ojos, como para allá apuntaría yo. Me quedo pensando un poquito en la pregunta que tú le hiciste a la Cami de qué harías si te encontraras en esta visión de estar como con los apruebos y los rechazos, que es un tema tan contingente hoy y que es súper interesante que lo converse, que se hable eso, más ahora que uno, perdón, que me explaya Alfredo, si me queréis cortar, me decís nomás. No, dale. Pues sí, Más ahora en que pienso que vemos posturas dentro del mismo pueblo evangélico que lamentablemente vemos como una guerra, en vez de acuerdos y de unidad. Entonces, me parece súper interesante que hayas tocado ese punto. Y personalmente, a mí, al tiro como que me imaginé a Jesús ahí al medio diciéndole, oye, vamos a comernos algo, no, sentémonos, conversemos, como él siendo ese camino de unir, de mostrar su corazón y de decirle, ¿saben qué? Lo único que quiero que sepan es que yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. En el fondo, como que saben que no, miren, al final, apruebo o rechazo, la cuestión va a seguir igual, porque la cuestión está en el corazón. Entonces, yo soy la respuesta. Mírenme a mí, conózcanme a mí, elijan a ver, voten por mí, pruébenme a mí. Si votan por mí, ¿cómo les va a ir? Una cosa así me imagino a Jesús como diciéndoles, mostrándoles que Él es el camino. súper. Súper. De hecho cuando dijiste el segundo punto, que es Jesús el Salvador de todo, la esperanza, el camino, la respuesta, me quedé pensando en qué respuesta. Porque decimos que Jesús es la respuesta, pero ¿qué respuesta? ¿A qué?
Y ahí hay múltiples respuestas a eso mismo. Cami, ¿tú querías decir algo? Es que sobre esto que decías de la respuesta, a mí yo voy a probar. Pero también siento que detrás del aprobar hay un tema de derechos sociales, hay un tema de, hay muchas cosas detrás del aprobar, o sea, hay muchas cosas que se pueden lograr con una nueva constitución, desde mi punto de vista. Entonces, yo siento que también va por qué haría Jesús. No sé, de repente con un rechazo, no, quizás no lográis mucho. O sea, los del rechazo apuntan mucho a reformas, pero yo no creo en eso. Entonces, yo voy a eso, como yo creo que Jesús se iría más por los necesitados, por todo eso que decía yo antes de ayudar y todo. Siento que la prueba también va más por ese lado, no sé, como y hacerse esa pregunta cuando uno va a votar por algo, qué sé yo, ¿qué haría Jesús? ¿O qué postura es más de Jesús? ¿Cuál es la respuesta de la que hablaba la Damaris? Como eso, no sé si se entiende. Sí, sí, y yo creo que sí es sano colocar eso desde el que él lo está diciendo, porque probablemente para algunos de los que están aquí o de los que no están aquí son hermanos de nuestra iglesia, pueden hacer la misma analogía que tú, que según ellos Jesús respondería rechazo, con los mismos argumentos. Entonces, más allá de las posturas como sociopolíticas que hoy día tenemos como ciudadanos, no necesariamente como cristianos, somos cristianos siempre, pero lo que voy es que cuando decimos cristianos es como que a veces nos aislamos en un mundo muy eclesial, Eh, pero somos ciudadanos también de este mundo. Entonces, claro, tenemos decisiones que tomar. Pero me gusta mucho esta postura, al menos en lo personal, me gusta mucho esta postura que comentaba Damaris, como vamos a comernos un sándwich, vamos a comernos un completo y conversemos. ¿Cachai? Y conversemos, Cami, de por qué te gusta probar, ¿cachai? Y conversemos de si cuando tú dices apruebo, no estás hiriendo a alguien. Porque si por decir apruebo o por cómo dices apruebo estás hiriendo a alguien, entonces no es digno de mí. Claro. Y lo mismo para el otro lado, o sea, lo mismo el rechazo. Entonces, como que de otra forma, también tenemos que plantearnos en esos espacios donde, indiferente cuál sea tu opinión política, hay que decidir con una conciencia libre y cristiana, pero también pensando en qué haría Cristo, qué haría Jesús, qué haría Jesús hoy día. Se sentaría a conversar, a mí me encantaría sentarme a conversar con mucha gente de mi iglesia y de otras iglesias acerca de qué piensan de este proceso. De hecho, lo he podido hacer con un par, pero Sí. porque, igual, es como entrete saber qué pasa, pues, qué pasa con tus hermanos, qué piensan, qué les afecta, qué no les afecta. Todos tenemos postura, entonces igual es como súper interesante. Sí. Es que la otra vez, perdón que voy a decir algo chiquitito, la otra vez estaba como en un conversatorio y decían el tema de lo importante que es que la iglesia igual se involucre, pero no en un tema de que empiece a dar la postura, sino como cristianos deberíamos votar por esto, sino como informar y dar estos espacios para conversar, opinar, qué sé yo. Y también sobre eso, quería mencionar como que igual encuentro malo, no sé si vieron la franja del rechazo, que los evangélicos salieran, por lo menos a mí no me representa que salgan como con un mensaje de que nombraron el infierno y cosas así, el diablo, y no sé, siento que el cristiano no está para eso, es como, a eso voy. Sí, de hecho, por lo mismo es que les hacía esta pregunta como enunciado. ¿Qué imagen nosotros vamos a transmitir de Jesús como comunidad? Porque existen esas imágenes. Entonces, ¿cuál es la que nosotros vamos a representar? Francesca, faltas tú. Ay, ya me la dejaron difícil. Yo creo también que la imagen de Jesús que quiero transmitir o que debo transmitir es esa de Jesús Salvador, de Jesús misericordioso, de amor, de, de un Jesús apañador, bueno, no sé, como un todo, pues como lo hemos dicho, pero como que la imagen creo yo que es el Salvador. Y yo no me meto en política, ahí sí que.
Está Ay, no, bien. qué bonito. Eso no. O Pero, sea, quisiera, pero mira lo interesante, sorry, mira lo interesante que hay en la palabra apañador, a qué imagen representamos de Jesús, porque de repente, si estamos hablándole a un grupo que tiene pocos años en el Evangelio, o que no sabe nada del Evangelio y nada de Dios, la palabra salvador, la palabra misericordioso, incluso la palabra amor, de repente te suenan a lejanas y extrañas. claro, Porque a alguien que no sabe nada de religión, no sabe poco, un Jesús salvador, ya, ¿y salvador de qué? ¿Cachai? Como que... pero es distinto cuando uno plantea un Jesús que te apaña como en las cosas de la vida. Un Jesús que te claro, apaña en tu matrimonio, que te apaña en la relación con tus amigos, que te apaña en la carrera de la universidad, que te apaña en el colegio, que te apaña en tu Alfredo, emprendimiento, ¿sí? ¿puedo hacer una mención? Yo Dale, dale. no sé por qué como que se me prendió una ampollita acerca de un concepto que tú ocupaste. Tal vez estoy entendiendo mejor también la pregunta que tú estás planteando aquí, respecto de lo importante de que es cómo nosotros vamos a transmitir a Jesús, no solo con palabras, sino que con nuestra conducta. Porque frente a toda esta situación que se vive en nuestro país y bueno, la realidad hoy en día que no es fácil y todo, que las minorías sexuales, que las distintas opiniones políticas y bla, 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 ¿cómo yo voy a reflejar a Cristo? Y obviamente voy a reflejar al Cristo que yo tengo revelado en mi corazón, no puedo reflejar al que no conozco. Entonces, primer punto, es súper importante que tengamos esta relación tan íntima con el Señor y que lo podamos conocer en lo íntimo, en lo real, personal, profundo. No solo lo que me cuenta el pastor, no solo lo que me cuenta el líder, sino que yo a solas con Él, su corazón, su amor, su verdad, Él, para que yo pueda, de mí fluya eso de una manera tan natural y que no sea solamente mis palabras, o sea, cuando yo tenga el grupo pequeño, porque en la iglesia, por ejemplo, en mi iglesia trabajamos con grupos pequeños, hablar de Jesús. No, sino que mis vecinos vean en mí a Jesús, ¿cachai? Que cuando mi vecino a lo mejor él va a rechazar y yo voy a aprobar, da lo mismo, pero que mi vecino vea que a pesar de que yo pienso distinto a él, lo amo, que lo respeto, que cuenta conmigo y que lo perdono si él se porta feo conmigo, no sé, a Cristo en serio en mí, ¿cachai? Eso pienso que es rompedor, mostrar a Jesús no solamente con palabras que sí tenemos que proclamarlo, sino que con mi carácter, con el amor, con la verdad, con esa pasión, con mi conducta diaria, eso. claro. Bueno, Yo pensaba también eso que decía Damaris, y es algo que conversábamos con mi esposo, es que el Señor nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es una ley, o sea, ¿y cómo te amas tú? Tú te amas porque tienes que amar al prójimo. Y qué difícil, porque uno se replantea, ¿te amas? ¿Cómo te amas? ¿De qué forma te amas? ¿Cómo puedes amar? ¿Verdad? Y yo para seguir con este tema de la pregunta, es que sí, lo siento como apañador, ¿sabes por qué? Porque yo entré, como te digo, nuevita a la iglesia con 27 años y antes yo quizás me creía evangélica, andaba con una Biblia, ¿cachai? Yo andaba con una Biblia y era evangélica y aprendí de mi mamá que eso era ser evangélica, abrir la Biblia en el Salmo 91 y yo estaba lista, ¿cachai? Pero no sabía nada. Entonces, a mí me presentan a este Jesús apañador a los 27 años y yo quedo loca. Entonces, a mí también, quienes me pastorearon en ese tiempo fue gente también joven, o sea, 40 y tantos años, no fue, fui a una iglesia súper más juvenil. Entonces, y yo tengo, mira, yo soy la menor de 6 hermanos. Mis hermanos mi hermano mayor tiene 50 años, entonces tienen hijos que son un poco menor nomás que yo. Entonces, cuando yo entro a la iglesia y te enamoraste y quieres transmitirlo, yo no tenía otros términos. Yo conocía muy pocos términos como eso de la misericordia. Hay tantos términos en la Biblia que yo desconocía, entonces yo lo presentaba así como yo dejé de fumar y no sé qué, y a mí me cambió la vida y yo conocí a mi esposo y me casé y todo fue así, bueno, rápido. Y esa era mi forma de transmitir a Jesús en ese tiempo. Entonces,
creo que yo uso harto el apañador, yo lo uso harto, pero eso, y yo sí me dejo como tarea para mí, es eso, a mí Dios me dice, tengo que amar a mi prójimo, como a mí mismo. Entonces, yo me replanteé y me lo voy a seguir replanteando, es cómo yo me amo para poder amar a alguien más. Eso. Buena, buena. Ya, yo solo bueno, no, antes le voy a preguntar a Patricio que se conectó. No sé si está Patricio. ¿Estás disponible o solo estás escuchando? Ahí me interrumpirá. Ahí sí. Ahí sí, te escuchamos. Sí. ¿Qué pasa que estoy con mis chiquillos acá? Ya. Ahora No, sí, recién me tranquila, puedo sí. conectar. Solo, Cuéntame. solo si puedes y quieres también hablar. Un poco estamos haciendo distintas preguntas y estamos reflexionando juntos acerca de estas preguntas. Entonces, si quisieras responder la pregunta de qué imagen de Jesús debemos transmitir como comunidad o iglesia. ¿Qué imagen crees tú Sí, después del curso? sí, a mí, bueno, he escuchado todas las experiencias y claramente tiene que ver con la experiencia personal que uno tiene con Jesús. Es cómo se lo muestran, ¿cierto? A través, yo nací en una iglesia evangélica de chiquitito, ¿cierto? Pero llega un momento en que uno se encuentra frente a frente, cara a cara con Cristo y tiene una relación personal, como se decía recientemente, y ahí uno empieza a conocer cómo es Jesús con uno, po. Y a mí se habló de apañador, para mí es ese amigo fiel que te escucha, que te atiende. Yo en algún momento de mi vida sentí ese, no te preocupes, yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te ayudo, tranquilo. Y recién ponía esa frase, ese texto bíblico que dice, no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, entender eso, que Jesús nos comprende, que Jesús es capaz de darte la oportunidad porque dice, tranquilo, yo pasé por lo mismo, yo te ayudo. Tranquilo, yo pasé por algo parecido, yo te puedo ayudar. Eh, tenemos de verdad entender y cómo nosotros también podemos reflejarlo a las demás personas. No juzgar de inmediato al otro, sino ser capaces de tender la mano como Jesús nos tendió la mano a nosotros. Ahora, en este tiempo que uno vea a la misma iglesia dividida por posiciones, ¿cierto? Ideológicas que no tienen que ver con la iglesia, ahí uno se da cuenta que falta también la revelación del amor y la gracia de Cristo en muchos. Cuando Jesús les dice, oye, ¿cuál es la gracia de amar al que te ama? Los fariseos hacen lo mismo, pues. No, pues la gracia de amar al que te pisa los callos, al que no es igual que tú. Entonces, eso es lo que nosotros debemos mostrar. O sea, tal como Jesús nos amó y se entregó por nosotros también amar, por sobre todo a ese que de repente no nos lleva la mira en todo. Entonces, creo que mostrar ese Jesús que nos entiende, que se puso en nuestro lugar, y obviamente demostrarlo con nuestra vida, pero también con el mensaje, ¿eh? De repente podemos caer en eso de, no, yo hablo con mi vida, pero nos cuesta de repente decirle al vecino sabe que Jesús te ama. De repente dicen, no, yo lo muestro como, hay gente como que pone como excusa, no, yo predico con mi vida. Sí, pero también hay que decirle al vecino, al hermano, al amigo, oye, Dios te ama, acércate de Cristo. ¿Sí? Eso. Súper. Gracias, Patricio. Creo que redondea harto varias de las cosas que hemos hablado. De hecho, quiero comentar nomás, claro, como dice María, y vivir y proclamar. Quería destacar nomás, lo marqué en rojo para no olvidarme, lo que dijo Damari respecto al reflejar al Cristo que yo tengo revelado. Y eso es algo importante y que a veces olvidamos nosotros como cristianos. Hace una semana atrás posteé algo ahí en redes sociales eh, con mucha ironía. De hecho, después sentí culpa de a lo mejor haber ofendido a alguien, porque lo hice con mucha ironía. Eh, pero lo planteé desde el punto de vista y dije,
yo estoy un poco cansado de la pulpitomanía, ¿ya? De aquellos que solo viven lo que el pastor o los que predican les dicen. Y no como lo decía Adán, que es como, ¿cuál es el Cristo que tú estás viviendo? Que tú lees en la Biblia. ¿Cuál es el Cristo que tú estás viendo reflejado en tu revelación? No estoy diciendo que esté mal que escuchemos la predicación, al revés, eso es fruto, es bueno, pero no nos podemos quedar solo con eso, no nos podemos quedar con el Cristo de otro. Yo no me puedo quedar con el Cristo de la Damari, solo con el Cristo del pato. De otra forma, yo también tengo que experimentar a Cristo, y una de esas formas de experimentarlo es a través de la Biblia, a través de leer la Escritura, a través de entender quién es Cristo en las Escrituras. Entonces, también la invitación es a ese Cristo que queremos reflejar, el Cristo que nosotros tenemos revelado, tenemos que preocuparnos por saber quién es, porque si no, lo único que vamos a hacer es vivir escuchando lo que otros dicen de Cristo, y no lo que yo sé de Cristo. Eso es una cosa, y lo otro es respecto al amor al prójimo que mencionó la Francesca, amar a tu prójimo como a ti mismo. Estoy participando en paralelo yo como alumno de un curso de la escuela de autoconocimiento y trabajo en equipo, y a mí me llamó mucha atención lo que los profes, los encargados del curso dijeron en la primera clase, y me cayó como de cajón con lo que dijiste ahora, Francesca, y es, ¿cómo voy a amar a otros si no me conozco? Si no sé cuáles son mis virtudes, mis defectos, dónde me caigo, dónde soy mejor, dónde soy peor, cuáles son mis brechas respecto a la relación con otros. A lo mejor soy más tímido, soy menos tímido, soy más activo, soy más hablador, soy menos hablador, soy más irónico, soy menos irónico. ¿Dónde están aquellos lugares en donde yo me siento mal? Yo en lo personal soy una persona más fría que carismática. Y a mí, por ejemplo, me cuesta lo de los abrazos. No soy dado a los abrazos, y cuando alguien me abraza como que lo esquivo, porque no me gusta. Entonces, si yo me tengo que autoconocer para saber cómo poder amar a otros, porque si no, ¿cómo? No hay forma. Por eso creo que es súper relevante esto del conocerse, del saber quiénes somos. Listo, y llegamos a la última pregunta. Más como resumen, y quizás muchas cosas ya hemos dicho, y quédense ahí con las preguntas. ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida y quién es Cristo para nosotros o para ti? Yo las voy a copiar y las voy a pegar en el chat, que quiero sacar esta pantalla. ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? Y aquí es donde de nuevo abro el micrófono y voy a invitar al Pato a que hable primero, dado que llegó el último. ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida y quién es Cristo para ti hoy día? Yo tengo 40 años, soy casado, tengo 3 hijos y yo recuerdo que de chiquitito a mí mi abuelita me llevó a la iglesia. Me llegó escondido, porque mi papá no era cristiano, mi papá odiaba a los evangélicos. Entonces ella me fue a presentar a la iglesia escondido. Entonces yo le debo mucho a mi abuela. Y ella siempre me cantaba una canción que decía: con Cristo en la familia, un feliz hogar. Chiquitito, ¿no? Con Cristo en la familia, un feliz hogar. Entonces yo crecí con esa canción. Y cuando yo soñaba que alguna vez me iba a casar, y decía, Cristo es el centro de la familia, Cristo es el centro del hogar. Y cuando yo de repente veo a mis hijos y como que voy a perder la paciencia, y digo, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo los trataría Jesús? Cuando de repente uno como matrimonio tiene algunos inconvenientes, como Cristo amó a la iglesia, ¿cachai? O sea, es como siempre presente, delante, así como caminando detrás de él. Es como la visión de, yo soy discípulo de Jesús, entonces yo sigo los pasos de mi maestro. Entonces, discípulo de Cristo. Todo lo que hago, Él está presente. Entonces, como eso, con Cristo en la familia, o con Cristo en la pega, con Cristo en los estudios, es siempre adelante guiando, siguiendo las pisadas del maestro. Es como eso. Viéndolo siempre como el maestro que te da el consejo, que te ayuda, que te está al lado ayudando. Vendría siendo yo el alumno en práctica.
de alguna manera yo sería el alumno en práctica siempre de mi maestro que es Cristo, ¿cachai? Entonces, como eso. Él es mi maestro y soy su discípulo. Buena, buena analogía, me gustó. ¿Quién quiere hablar? O digo a dedo nomás de nuevo. La Karen que está concentrada. Dale, Karen. ¿Pasa palabra? Ya Cami. Ya, yo veo a Dios como un amigo fiel. Siempre desde chica, no sé, no he tenido ese tema de que hay gente que lo trata así como de usted, señor, y bla, bla, bla. No sé, para mí siempre ha sido un Dios cercano, así como hablaba la Francesca, como un Dios apañador, como alguien con quien puedo ser yo siempre. O sea, no tengo que andar fingiendo ni nada. Y también lo veo como un refugio, o sea, siempre que he tenido problemas o algo, es como que yo me encierro en mi pieza y lloro y como que le cuento, o sea, yo sé que Dios todo lo sabe, pero yo voy y le cuento a Dios y es como mi forma de desahogarme, no sé. Y es brígido porque real, siento paz cuando uno lee la Biblia, dice que como que Dios nos da paz y no sé qué, y es verdad, o sea, como que dejo de estar triste o de alguna forma dejo de preocuparme tanto por los problemas que pueda estar pasando. Y ahora como final del curso, sí veo a Dios como un Dios más complejo, como lo dije al principio, que o sea, yo siempre he pensado que era un amigo, un refugio, mi salvador, bla, 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 pero ahora veo que detrás de todo siempre había un propósito, de que todo es por algo, de que o sea, el sacrificio que hizo por nosotros, o sea, es muy complejo lo que hay detrás de él y también de la palabra, la Biblia, así que esa es mi respuesta. Súper. Gracias, Cami. Dale, Fran. ¿Qué lugar ocupa? El centro también. Yo no tenía la palabra para decirlo, pero ahí me ayudó el hermano, que no me acuerdo su nombre. El centro, sí, que ese es el lugar que ocupa. Es que difícil un poco ponerlo así como en un lugar, porque uno se va como a la familia, o a mi caso, como digo, ya en qué lugar ocupa mi esposo, mi hija, mi mamá, mi papá, no sé qué, pero Jesús es mi todo, no sé, yo estoy todo el día también, como decía el hermano, todo el día también, y todo en el nombre de Jesús, yo estoy con él al lado, ahora, para todo, entonces creo que sí es mi centro. No sé si estará bien definido o no, pero sí creo que ese es el lugar, en mi matrimonio también, en la maternidad. ¿Y quién es Cristo para nosotros? Lo mismo, es que no sé si Sí, no, sí. Está dentro de la misma pregunta. Está bien. eso creo yo. ¿Sabes que yo quiero rescatar algo que acabé de decir y que me hizo acordar un poco de algo que empecé a vivir hace casi 3 años? Y es que en las distintas etapas de la vida uno va eh, recibiendo una revelación distinta. O, en decirlo en español, uno va interpretando la vida, a Cristo, a Dios, a la iglesia, la Biblia de una forma distinta. Porque el Pato y tú, por ejemplo, se ahogaron en la familia, eh, pero probablemente alguien que tiene 16 no va a decir lo mismo, o que tiene 25 y no está casado. Y a mí, hace 3 años que soy papá, te juro que a mí me cambió mi interpretación desde el día en que soy papá. Heavy, pero mal. Así, me cambió demasiado la interpretación que yo tenía de muchas partes de la Biblia, porque empecé a entender de otra forma ciertos pasajes de la Biblia cuando hablan desde la paternidad, o cuando uno quiere ver al Dios Padre, es heavy como te cambia la perspectiva. Entonces, y lo mismo pasa con la familia, entonces cuando uno habla como de verlo en todo, claro, cómo uno ve a Cristo también va cambiando de acuerdo a nuestra realidad o a nuestro contexto. Y pasa lo mismo
con la realidad social. Es como que ahí uno ya la familia, pero también la realidad social. O sea, hoy día en un contexto súper complejo socialmente hablando, para no colocarle ni calificativos positivos ni negativos, complejo, igual uno va interpretando de otra forma a Cristo. La Cami daba su postura de cómo está interpretando a Cristo en esta realidad social, y así otros. Entonces, es importante que entendamos nuestro contexto para poder hacer como una exégesis o una interpretación mucho mejor de eso. Así que, ya Karen, ahora sí. Ya, es que es súper complejo, o sea, para mí, como lo dije al principio del curso, cuando yo entré, yo aún siendo cristiana, estando en la iglesia, aún lo veía como más lejano, como que sí, sí tenía una relación con Dios, pero no salía de él, como que me preocupaba de, no sé, una vez tú nombraste la palabra salvavidas, para mí era así, pero como un Dios salvavidas, un papá, no sé, yo ahora lo veo más, pero me intereso en qué cosas les gustan a él, como Jesús, como más cercano. Y no se lo podría describir cómo es ahora cómo es nuestra relación ahora, ¿lo podría describirla? No tengo palabras, en verdad. Ya, súper. Y la Damaris, la última que nos queda. Eh, Bueno, primero que todo quisiera como destacar estas preguntas porque son geniales, porque de veras creo que es súper necesario llevarnos a pensar en estas cosas, a darnos las respuestas a estas cosas a nosotros mismos. Em, y quisiera poner ante todo, reconocer mis falencias, mi debilidad como hija, como mujer, como hija de Dios, como discípula del Señor, los pecados en los que aún caigo y todas mis luchas y esas cosas que el Señor conoce de mí. Y en medio de eso, creo que en esta etapa de mi vida estoy siendo o tratando de ser lo más intencional posible para tener a Jesús en el número uno de mi corazón. Y que eso no sea solamente un concepto, sino que sea la realidad de la práctica de mis días a día. O sea, que día a día Él sea el fundamento, Él sea lo primero, Él sea mi primer aliento en la mañana, Él sea mi último aliento cada noche, poner su palabra. Yo les confieso, a mí me cuesta ser ordenada y disciplinada en el estudio de la palabra, pero entiendo el valor, lo fundamental de estar ahí en su palabra firme. Entonces, creo, eso puedo decir que estoy tratando de ser lo más intencional posible, de tenerlo a él en el primer lugar y como mi vida, mi roca, mi meta, eso. Bueno, yo creo que es relevante eso de ser intencional en nuestra relación con Cristo, para que no se vuelva religión, porque la religión a la larga se va a volver institución y la institución a la larga te va a aburrir. Y en algún momento te vaya a despegar de esa institución o de esa religión. Y creo que Jesús se vive, se es intencional con él en los distintos ámbitos de la vida. Felipe, ¿tú querías ir a hablar algo? A ver si está por ahí, Felipe. Sí, sí, espero me escuchen bien, estoy llegando a la casa. Pero de verdad he escuchado esta clase con mucho gusto. Creo que no hemos hecho tan mala pega como profesores. ¿En qué sentido? Me gusta ver que son mentes pensantes en vez de mentes que repiten conceptos. Me gusta ver que cada uno de ustedes puede añadir conceptos a sí mismo y dentro de sí mismo desarrollarlo, en vez de que uno pueda darle un concepto desarrollado y aceptarlo. Y yo creo que esa es la diferencia del cristianismo del siglo pasado con el siglo que viene. Que el cristianismo de este próximo siglo es un cristianismo el cual va a dar respuesta a preguntas que nuestro entorno está haciendo. Y es bonito hablar de Jesús dentro de nuestro entorno. Lo mismo
lo mismo que hablábamos con Alfredo, o lo que hemos puesto en temática de estas clases, el hecho de que Jesús sea todo, y que a través de ese todo nosotros podamos entenderlo, como decía Alfredo, siendo papá o teniendo 15 años y teniendo problemas de colegios, de problemas con los papás o problemas pequeños económicos, entre comillas, o teniendo problemas grandes económicos. Jesús va a estar allí y podemos hablar de Jesús porque Él tiene una personalidad allí, tiene una respuesta allí, tiene una respuesta en la política, tiene una respuesta en nuestro país, en todos los temas. Entonces, como dice la Biblia, que se pruebe, o sea, prueben a Jesús. No deberíamos tener miedo de probar a Jesús en cualquier tema, porque no nos va a decepcionar. Y creo que es bueno que cada uno de nosotros esté descubriendo eso en el contexto en el que estamos, cada uno. Y me gusta verlo, me gusta ver que no es un conocimiento vano, que quizá no va a quedar. Lo más probable es que quizá no se acuerden de aquí, o ya quizá ni se acuerden de las clases que tuvimos, pero sí son conceptos que están quedando en ustedes y que los van a formar en un futuro. Y eso es muy valorable. Aun cuando quizá no se acuerden específicamente de las cosas que Jesús es, o como decía Camila, que finalmente ahora Jesús es un poco más complejo. Claro, y eso es lo que lo hace más glorioso aún, que Él sea nuestro amigo, que Él es un ser mucho más superior de lo que nosotros podemos imaginarlo, y lo hace mucho más glorioso, que Él sea nuestro amigo, que Él esté al lado de nosotros. Y no, pucha, para cerrar este curso me quedo con las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios, en 1 Corintios 2, que él dice que él no, cuando fue a Corinto, no quiso presentarse con ninguna palabra sabia, y él dice sabiduría. La palabra sabiduría es la palabra que se ocupa en toda la Biblia para el temor de Jehová. Y eso quiere decir que no fue con ninguna teología pesada, ni ningún dato freak de, no sé, de cómo vio a Jesús o qué pasó en Damasco, sino que dice que lo único que él pretendió saber enfrente de ellos fue a Jesucristo y a este crucificado. Y creo que sería lindo que primero nos pusiéramos esa imagen en nosotros, y segundo, que supiéramos, así como Pablo, que en esa imagen están las respuestas que necesitamos. Ver a Jesús crucificado nos responde muchas cosas. Ver a Jesús crucificado nos responde la humildad que necesita el hombre para, por ejemplo, temas políticos. Ver a Jesús crucificado nos responde de no solamente creer en Él, sino también poder sufrir por su causa y ser en Cristo crucificado. Vemos la respuesta del amor del Padre que tiene hacia nosotros como pecadores, y creo que hoy día con esa imagen de no proponernos quizás saber nada, y a nuestro contexto también, quizás no proponernos enseñarles de la kenosis o no sé, de conceptos que hago Jesús, o que Jesús no es eterno, que en verdad, o que en el Antiguo Testamento fue el ángel de Jehová, sino que ser más simples y decir como el apóstol Pablo, voy a presentarte a Jesús crucificado, voy a presentarte el amor de Dios, voy a presentarte el nivel, la magnitud de la redención. Y desde ese punto es donde entendemos todas las cosas. Y es bonito pensarlo así. Creo que es bonito que lleguemos y hablemos de Jesús de esa forma hoy día. De verdad me gustaron muchas de las cosas que muchos de ustedes dijeron, y me quedo con eso, que quizá en el contexto en el que estemos cada uno de nosotros, podamos mostrarlo de esa forma. Simplemente mostrar a Jesús y a ese crucificado, así como lo mostró el apóstol Pablo, así lo podemos mostrar nosotros, y creo que esa imagen
es la que va a matar ciertos prejuicios de yo odio a los cristianos o ciertos otros temas de, no sé, no, los cristianos son todos unos fanáticos o todos votan rechazo, o etcétera, etcétera. Creo que la imagen de Jesús crucificado es la que mata esos argumentos en la mente de las personas. Y de verdad, pucha, agradecerle a ustedes. Se nota obviamente un crecimiento en la comprensión de lo que es Jesús. Y eso, yo me voy muy agradecido de esta clase, de ustedes, de saber que hoy quizá pueden exaltar un poquito más a Jesús, con un poquito más de conocimiento, con un poquito más de peso de lo que Él es. Así que eso. Bacán. Gracias, Felipe. Ya, yo solo para cerrar, comparto lo que dice Felipe, agradecido de este tiempo, muy, muy, muy feliz. Nos acercamos un poquito más a la cruz, todavía nos quedan muchos pasos más, pero lo bueno es que Jesús está siempre al lado, como estuvo con los caminantes de Maús. Y quiero leerles solo un pequeño extracto de un poema de Pedro Casáldiga. Un poeta brasileño que murió hace poquito, hace un par de meses nomás. Tiene muchos poemas muy lindos, pero este me gusta porque creo que es lo que de una otra forma nos ha desafiado el curso. Y el poema dice: es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero somos nosotros esta hora tardía. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. Y en ese si insistimos un poco es porque, como diría otro escritor, Tony Campolo, hay algunos que están viviendo su viernes eterno, pero el domingo ya viene. No nos quedemos solo en el Cristo que está en la cruz, sufriente, no nos quedemos con el Cristo con el que se fueron los discípulos de Maús, sino que vivamos también el Cristo del domingo. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poquito. Para algunos va a empezar a ser madrugada porque va a empezar a salir el sol. Y llevemos ese sol que va a empezar a salir, aquellos que tengamos cerca conociendo mucho más a Cristo. Así que gracias por este tiempo, muchas gracias. Voy a terminar solamente orando y eso. Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu mano, por tu paz, por tu vida, Jesús. Gracias porque tu vida nos unió, Señor, para aprender mucho más de ti, nos desafió a conocerte más. Gracias por las reflexiones que hoy día pudimos tener comunitariamente, Señor, porque de seguro aprendimos de lo que otros dijeron, Señor. Te pido que sigan guiando, Señor, y bendiciendo la vida de cada uno de los chiquillos, de los alumnos, tanto de los que están viendo la clase grabada, como de los que están ahora en vivo. Dios bendice sus corazones, bendice este tiempo de aprendizaje, que puedan llevar este conocimiento a otros, que puedan seguir indagando, investigando y conociéndote más, Señor, para poder reflejarte de mejor forma. Finalmente, más allá del libro, más allá de una reseña bibliográfica, lo importante es reflejarte a ti en nuestra vida, Señor. Eso es lo más relevante al final. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada uno, gracias porque nos condujiste hasta acá, Señor, y porque nos abres estos espacios de aprendizaje. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, chiquillos, que estén muy bien. No sé si alguien quiere decir algo y si no terminamos. Así que gracias por todo. Les van a llegar sus diplomas los próximos días. Terminación de curso. Yo estoy muy agradecida porque ha sido para mí en lo personal de bendición, porque este tiempo también gracias a Dios está mi esposo y puedo ver a mi hija y lo he podido hacer. Algunos días he estado con la Elena acá en brazos, pero me la he arreglado y para mí ha sido demasiado bueno, de verdad que muy muy bueno. Yo le agradezco a usted y a Felipe también por su tiempo, por la dedicación y por el amor que le han puesto, porque se ha notado mucho. Y gracias a los compañeritos, porque de lo personal no tenía mucha relación con nadie, estaba como muy solita y entonces ahora he podido hablar y como que estoy muy buena para hablar. Así que muchas gracias. Gracias a todos. Así que eso,
nos vemos. Próximamente habrán cursos, probablemente cursos más breves, para final de año. Así que si quieren ahí estén atentos. Y si no, ya nos vemos en abril o marzo del otro año, si Dios quiere. Así que muchas gracias. Besito a todos. Cuídense. Abrazos. Bendiciones. Nos vemos. Bendiciones, gracias. Chao.